Queridos amigos, muy buenas noches. Qué bendición poder estar con ustedes en este grupo de Biblia y poder compartir con ustedes esta experiencia tan hermosa de lo que significa crecer cada uno de nosotros en la experiencia de esta resurrección. Espero que hayamos empezado una semana bonita de la mano de Dios. Las cosas se van dando. El domingo, cuando la palabra dice, amarás al Señor, es cuando yo le digo al Señor, te amo. Y quiero pensar y pedirles a ustedes que pensemos juntos que cuando la Virgen le dice al ángel, he aquí la esclava del Señor, es como decirle, dile a papá Dios que lo amo y que se haga en mí según tu palabra. Primero viene el amor y después viene la aceptación en la voluntad. Y cuando usted y yo le decimos a Él, hoy lo amamos, Señor, yo te amo con el corazón y te entrego todas mis cosas, es porque Él empieza a asumir por amor todo lo que cada uno de nosotros somos. Por eso, dejar que Dios actúe en nosotros es importante y empezar a pensar que Él tiene una cosa mucho más importante para nosotros, nuestros proyectos en sus manos, nuestras ilusiones en sus manos, y créalo que en la crisis, en medio de todo lo que puede estar pasando, uno a veces trata de nivelarse por lo bajo pensando que lo que uno recibe de Dios tiene que ser muy poquito, pues, y sobre todo porque a veces las crisis son muy fuertes, y créalo que la crisis tiene una facilidad muy grande. Y es que toda crisis lo sube a uno de nivel, es decir, lo pone a un nivel más alto. Y tal vez cuando uno empieza otra vez de cero, no es que uno empiece otra vez a tener lo que tenía antes, no, tiene más. Más porque cuando uno sale adelante, la gente le va a preguntar, oiga, ¿cómo lo hizo? Y uno le puede contar a las personas, fue el Señor el que hizo las cosas. Por eso, para todos los que tengamos esta crisis, para los que tengamos crisis de ansiedad a veces, de tanto pensar, o lo que me está escuchando usted en esta noche y sienta que tal vez el camino de la vida se va perdiendo o sienta que ha tenido muchos dolores en la vida, este mensaje va para usted. Y créalo que siempre lo digo yo, no es gratuito. Esto no es fortuito que usted y yo estemos juntos en esta noche, no. Si usted se conectó a través de las redes sociales de nuestra casa, por alguna razón está viéndome a mí, es porque Dios quería que usted escuchara esto también para mí mismo, pero para ti, y tal vez esto te puede ayudar un poco en el camino espiritual, en el camino de agradecimiento ante un Dios que cada día se regala y se nos da su bendición. Mira, vamos a empezar, no voy a comentar más, quiero entrar de una vez al texto. Dice lo siguiente, quiero que me ponga toda la atención. Al día siguiente se levantó Pedro y se fue con ellos. Le acompañaron algunos hermanos de Jope, acuérdense que estaba en Jope, acaba de resucitar a Tabitá. Al día siguiente entró en Cesarea. Cornelio lo estaba esperando. Había reunido a sus parientes y a los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Yo le decía hace 15 días atrás que el problema de Pedro y el problema de Cornelio es que Cornelio sí sabía quién era esa experiencia que tenía con el Señor, y de alguna manera empieza el recorrido de Jope a Cesarea, donde estaba Cornelio, y va acompañado antes de la visión que había tenido después de la visión que había tenido Pedro, que le decía al Señor, come, que nada es impuro. Iba a entrar a una casa de un centurión, a una casa de una persona no judía, a una persona de una casa que estaba acostumbrado Pedro, porque se movía en el ambiente de los que creían en Dios. Y esta vez iba a una casa diferente. A mí me encanta eso, porque a veces uno se cuadricula en la vida pensando que la experiencia de Dios es una propiedad privada de nosotros y la experiencia de Dios es para cualquier ser humano que abra su corazón a la experiencia con Dios. Y no conocemos. Dice la palabra de Dios, el que no está conmigo está contra mí, ¿se acuerdan? Y cuando le decían, hemos visto personas sacando demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, el Señor dice, pero ¿por qué? El problema no es en quién crean, eso definitivamente tiene que ser en Jesús. El problema es quién lo crea, y puede ser cualquier persona que le abra su corazón al Señor. Pero hay una cosa que sí es cierta, sea cual sea la persona que le abra el corazón a Jesús, necesita entender que lo que está pasando en su vida necesita a alguien que lo oriente, un ángel que lo oriente, alguien que le muestre verdaderamente el camino de Dios. Siempre lo he dicho yo, uno de los peligros más grandes en este camino de vida consiste en uno terminar siendo un cuentero de Dios. ¿Qué es un cuentero de Dios? Alguien que habla muy bonito de Dios, alguien que habla con frases muy bonitas, alguien que tiene una facilidad verbal para hablar de Dios, pero de alguna manera no pasa por el corazón, eso se siente.
Ese saborcito se siente, yo lo digo por mi propia experiencia, cuando por alguna razón como sacerdote escucho predicaciones de hermanos míos, sacerdotes, y uno dice, esa persona tiene la unción, tiene la presencia, pasó por el sagrario, uno siente que esa persona con su palabra me llena, y hay otros que no, o sea, hay otros que por alguna razón piensan que la cosa está más en el escritorio, y cuando uno trata de explicar una experiencia con Dios, pues no realmente activa nuestro corazón, aunque como dice San Pablo, escuchemos todo y saquemos lo bueno para cada uno de nosotros. Aquí pasa una cosa como curiosa. Cornelio era una persona de fe sin conocer a Jesús, o sea, el hombre piadoso, cuando escucha hablar de Pedro por la visión, lo manda a llamar más y le manda personas para que vaya a su casa. Llega Pedro y Cornelio se arrodilla pensando que es un Dios, y Pedro le aclara una cosa que a mí me encanta, es que usted me escuche, hermanos. Pedro le dice una cosa, Pedro se levantó diciéndole, levántate, mi amigo, que también yo soy un hombre. A mí me encanta porque a veces los seres humanos en esta locura de creer en Dios tenemos una gran facilidad de idealizar inclusive a los pastores, a los sacerdotes, a las religiosas, a los religiosos, al director de un grupo, a la persona que orienta un grupo espiritual, y pensamos que esas personas ya son productos terminados. Y créalo que el peor error que le puede pasar a uno en la vida es depositar su fe y su confianza o pensar querer ser como ese pastor o querer ser como ese sacerdote o querer ser como ese religioso, como esa religiosa, como este laico comprometido, como esta laica comprometido, tener los dones de esa persona. No, o sea, una de las cosas que uno tiene que entender en la vida, hermanos, que es que el primer golpe que uno se mete realmente con una realidad espiritual es lo que diría San Juan de la Cruz, ¿no? No me mande más mensajeros que no saben decirme lo que quiere decir. Somos seres humanos, instrumentos de la misericordia de Dios, pero en camino de perfección, como usted, como yo, como todos. O sea, que yo tengo un ministerio, un servicio muy puntual, eso no significa que yo he llegado a nada. O sea, estoy caminando con ustedes y me nutro de ustedes, así como ustedes se nutran de mí, pero nunca, jamás, 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 jamás en la vida ponga tu fe y tu confianza ni en un hombre, ni en una comunidad, ni en un grupo específico, ni en un grupo de monjas. Somos instrumentos de la misericordia de Dios porque vamos a fallarte, vamos a equivocarnos porque estamos en camino de perfección, no hemos llegado a ninguna parte, no somos productos terminados, ojalá, porque si nosotros creemos productos terminados, la estrellada que nos metemos en esta vida es importante. Porque es que a mí me gusta más como Cornelio, que quiere volver a sentir a Jesús todos los días en ese camino de iniciación y comenzar a crecer, pero sabiendo que estoy creciendo, sabiendo que, como dice Santa Teresita, nunca voy a tener mayores de edad con Jesús. Igual pasa con los seres humanos. Usted agradézcale a Dios como yo le agradezco a Dios los instrumentos que pone todos los días en mi vida, que pasan todos los días de mi vida, aquella persona que me da un mensaje, aquel ser humano que me da un consejo, aquella persona que me invita a orar. Amén. Pero yo tengo que entender muy claro que esos seres humanos son instrumentos, es decir, Dios los utiliza para que puedan llevar un mensaje y que no es el mensaje, es un instrumento de Dios. Nunca ponga su confianza en otra persona diferente a Jesús, porque cualquier ser humano, por muy santo que para usted y para mí nos parezca, se va a equivocar, hermanos. Y nos vamos a equivocar nosotros mucho en ese camino de fe, porque podemos terminar como Pedro diciendo, sí, arrodíllate que yo soy un instrumento elegido por Dios. Pero dice, no, prepárate, viejo, que yo también estoy caminando como con vos. A veces no entiendo, porque mire, una de las cosas que a veces uno no entiende es que cuando uno idealiza, y perdóneme la expresión, idiotiza a un ser humano, más en este camino espiritual, ese ser humano nunca se le puede permitir ni siquiera que tenga un mal pensamiento. O sea, uno lo idiotiza, lo santifica en vida, y el problema del ser humano es que se lo cree, o sea, que cree que es una persona santa y que no tiene dificultades, que no se desbarata, que no tiene momentos de depresión, momentos de ansiedad, como todos los seres humanos, y también nos preocupamos. La diferencia es lo que hace Pedro y es la diferencia para usted y para mí. El problema no es caerse, el problema es que cuando uno ya va caminando un poquitico más en este camino de fe, tienen la facilidad un poco más rápido de levantarse que otros que no tienen una experiencia con Dios. Eso es lo más hermoso de estar aquí. O sea, el problema no es que nos caemos, Santa Teresita lo dice, o sea, es más, una de las cosas que más critican
a usted que me está escuchando, porque va a la iglesia, porque nos escucha a nosotros los carmelitas, porque viene aquí a Monticello, porque lee la palabra, es que a usted no le permite ni siquiera un mal pensamiento. Es más, son capaces de manipular su fe diciendo, oiga, ¿y usted no es la que va a la iglesia? Pues usted no es la que va a la iglesia, usted no es la que escucha a los padres, usted no es la que se conecta con el padre Alejo, con el padre Gorgibán, con el padre Miguel Ángel, con el padre Hernando, con el padre. Entonces, ¿para qué va si su genio es igual, si tiene un momento? No se deje manipular. No se debe manipular porque somos seres humanos en camino de perfección. Acuérdese que el problema no es no caerse, no vamos a caer. No importa la caída que tengamos, nadie va a saber hasta dónde a veces trastabilla uno y cae y se resbala y lo que sea, sino lo que se demora uno en levantarse. Cuando uno se levanta rápido, o cuando uno lo levantan rápido, más bien es porque uno va creciendo en este camino de fe. Uno no mide las caídas, uno mide las levantadas. Yo creo que hasta Abraham, el padre de la fe, cuando lo mandan a sacrificar a su hijo Isaac, que a mí me encanta y lo he repetido varias veces en mi clase de Biblia, yo creo que ese hombre estaba deprimido, decía, pero ¿yo qué hice? Él no iba cantando alabanzas hasta el monte, él venía preguntándose, ¿yo qué hice? Seguramente en su fondo de su corazón estaba una depresión, ¿y cómo le va a contar a su esposa después? O sea que el problema no es que si uno se caiga, hermanos, el problema es cuántas veces uno o cuánto tiempo me demoro más en levantarme, porque no somos perfectos. El problema de los seres humanos de creernos perfectos y de creernos que hemos llegado a un handicap, o sea, a un lugar muy alto espiritualmente, es que las caídas son espectaculares. Eso sí, pues, San Pablo lo dice más adelante en una de sus cartas, el que esté muy seguro, mire, no caiga las trepadas, las estrelladas son horribles. ¿Por qué? Porque uno se creía muy seguro. Además, no solamente uno se cree muy seguro, sino que las personas a las cuales uno le ayuda por un ministerio, por un servicio, creen que nosotros somos productos terminados y uno se va creyendo, aleluya, ese enviado de Dios, ese vacunado contra las tentaciones. No existe, hermanos. No existe, hermanos. Somos seres humanos comunes y corrientes. A mí me encanta por eso cuando Pedro va a la casa de Cornelio, porque es como la radiografía de lo que nosotros somos. Es bajar la idea de que somos santos porque estamos en camino. Es bajar la idea de que hay personas que han llegado a cierto lugar porque no es cierto. Y uno nunca va a medir la santidad de una persona por los dones que las personas tengan. No, hermanos, acuérdense, somos instrumentos de Dios. Si a mí Dios me pone a evangelizar a través de una guitarra, pues la guitarra y todo lo que hago a evangelizar y tocar a una persona, pues yo soy un ser humano común y corriente. El problema de los seres humanos es que medimos la santidad por las gradas de dones que uno tenga. A uno le preguntan mucho, padre, ¿usted cuál don tiene? Yo ninguno. O sea, realmente yo no tengo ninguno. Y si alguien hace o se ufana más bien de los dones que el Señor le ha regalado, es del Señor, eso no somos de nosotros. Además, San Pablo nos dice en la carta a los Corintios, tenga cuidado, porque si le falta el amor, eso es simplemente platillos que suenan o unas tapas que hacen ruido, dice San Pablo. Entonces, volver otra vez a entender que somos instrumentos de la misericordia de Dios, que tenemos el equipaje que Él quiera que tengamos, pero que a la hora de la verdad el único que nos utiliza es el Señor, hermanos. Nunca se le olvide, jamás se le olvide, no se le arrodille a nadie en este camino espiritual, por muy santo que sea. Arrodillarse no en el sentido real, porque uno se arrodilla a que un padre le dé la bendición, no es eso. Arrodillarse es doblegar su corazón pensando que esa persona lo va a llevar a un camino que ya llegó. Somos instrumentos, hermanos. O sea, a mí me ha tocado un camino difícil, tal vez yo balbuceo 4 palabras y le puede servir a alguien, pero yo voy caminando todos los días, hermanos. Y a veces uno se arrodilla emocionalmente y le entrega su voluntad y su corazón a personas que piensan que, no sé, porque tiene una fama, porque se escucha en la iglesia, porque en el argot espiritual se va escuchando un nombre, porque se cree un líder espiritual, o peor de los asuntos, un maestro espiritual, cuando el Evangelio dice, no llame maestros a nadie, y cuando uno cree, pues, que es esa persona, porque a la final, lo decía yo, o lo decía el Espíritu Santo el sábado, y te lo recomiendo cuando lo veas, en el sentido de mi vida, oiga, yo no soy indispensable para nada, o sea, la única indispensabilidad de mi vida es en el amor, yo cada vez que amo vuelvo indispensable, y eso me parece que es sano. Y a veces cuando unas personitas están tan elevaditas, tan indispensables, que se creen, pues el Señor les hace así, y esas personitas van cayendo, y es ahí donde se deprimen, se aburren, donde piensan que no es la voluntad de Dios, y a la hora de la verdad siempre será la voluntad de Dios. Entonces, un abrazo muy especial para todos, y nunca dobleguemos nuestra voluntad a nadie, somos seres humanos, por favor, nunca idealice a un ser humano, jamás idealice a un ser humano, jamás idiotice a un ser humano.
Nunca piense que si ese ser humano no está en su vida espiritual, no. Perdón, Dios habla a través de unas piedras, dice la palabra, a través de un burro habló. No somos indispensables, somos simplemente instrumentos de la misericordia de Dios. Mire lo que sigue enseguida, me encanta esto. Ya Pedro levanta al pobre Cornelio y entonces levántate, conversando con él, entró y encontró a muchos reunidos. Y les dijo, ustedes saben que no le está permitido a un judío juntarse con un extranjero ni entrar en su casa. Pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano e impuro a ningún hombre. Me encanta Cornelio. Me encanta, Dios mío santo, escúcheme. O sea, a veces uno piensa que se va a contaminar. Mire, yo se lo digo de corazón, mire, a veces le damos tanta importancia al diablo que nos olvidamos de la redención, sin olvidar que existe, pero existe la redención y la sangre de Cristo. No le dé miedo de estar con el que sea, porque el Señor es el que te protege, el Señor es el que te protege. El problema de los seres humanos es cómo está la fe. El problema de los seres humanos es que a veces distinguimos, no, yo me voy por unos espacios espirituales, yo quiero mis hermanos espirituales, claro, y muy rico, pero eso no significa que no pueda compartir con todos los seres humanos, hermanos. Porque mire lo que dice la palabra de Dios, no llames impuro a ningún ser humano. Si con esa frasecita nos quedamos. No llame impuro a nadie, hermanos. No categorice en su mente a nadie. No piense que porque no piensa como tú ya está en pecado, porque es impuro. No llame impuro a nadie, porque Dios le demostró a Pedro cuando entró en la casa de Cornelio que nadie es impuro, ni Pedro, ni Cornelio, ni nada. La ley dice que un judío jamás podría entrar en la casa de un extranjero. Eso lo dice la ley, es verdad. Pero cuando Pedro lo dice en los Hechos de los Apóstoles, es que, oiga, no discrimine a nadie, a nadie, a nadie. La iglesia no discrimina a nadie. Usted me está diciendo, sí, padre, discrimina no a nadie. Se le predica a todos, hablamos con todos, conversamos con todos. Y yo te lo digo como sacerdote, yo no discrimino a nadie. Y yo creo que hay muchos sacerdotes en esa iglesia católica, hay muchos en Medellín, muchos en Colombia y muchos en el mundo que tenemos un corazón de acogida, que eso es nuestra labor. Aquí acogemos a todos. Al que quiera, al que desea, al que tenga una vida, al que sea, hermanos. ¿Por qué? Porque es que la comunicación siempre será el amor. Y en la presencia del Señor es una experiencia que suscita en la experiencia de las personas. Claro, es que Padre va a buscarlo porque está perdido. No, no, no es por el perdido. Es para crecer juntos, hermanos. Por favor, esta mente ya desbarató un golpazo, se va a dar un guarapazo algún día con lo primero que le dije. Algún día. Algún día se va a dar un guarapazo cuando usted ponga su confianza y idiotice a una persona, más en este camino espiritual. Lo único que nosotros tenemos que creer es en Dios y en los santos y en la Santísima Virgen María y punto. El resto somos instrumentos. Nos equivocamos. Hace unos días habla con una señora que estaba muy mal porque se había ido el padre Dirk, el padre Teo, que se había retirado de la Iglesia Católica. Padre, yo perdí la fe. ¿Perdió la fe porque se fue, sí o no? Sí, bueno, pero puso la fe en él. Pero padre, es que oremos para que los sacerdotes no se vayan. Pues sí, pero más que oremos para que los sacerdotes no se vayan, yo oro para que usted se dé cuenta que nosotros los sacerdotes también somos humanos. Y los conflictos internos que tendría el padre Teo y las decisiones que tomó seguramente no las tomó a la carrera. Y él tomó una decisión, bienaventurado, o sea, le va a servir mucho a la iglesia en otro camino. Y lo va a hacer bien. Pero cuando uno mira y dice, uy, es que se fue el padre Teo. Se fue el padre Lineros, una señora todavía en Cali, me acuerdo mucho. Padre, se fue el padre Lineros, ¿qué está pasando en la iglesia? El demonio está en la iglesia, el demonio no está en la iglesia, ¿por qué tengo que meterlo allá? Porque está sacando a los sacerdotes, no está sacando a nadie, hija. A veces uno no tiene cosas resueltas en la vida o lo resolvieron y se dieron cuenta que no era para esto. O sea, uno no tiene que traumatizar y hacer de una cosa tan simple como esta una tragedia, hermanos. Porque a veces usted se queda mirando a cierto padre famoso que llena estadios o arrastra gente, pero hay padrecitos que no lo son y son la gran mayoría y somos los que trabajamos en el reino de los dioses en silencio. O sea, no hay necesidad de pensar que porque hay uno que, no sé, movió masas y se descubrió en su vida que no era su vocación, entonces todos vamos a estar. No, o sea, además, si se salió y puede salirse cualquiera, eso no depende de que mi fe depende en eso, mi fe depende de que, oiga, que le vaya bien en la vida, como de alguna manera siempre le deseo al padre Lineros y que él disfrute y está haciendo un trabajo
espectacular en la sociedad y en el crecimiento de los seres humanos, igual nunca ponga la fe en nadie, nunca, nunca. Y el segundo guarapazo que la vida le va a mostrar en la vida espiritual es que no somos puros, no somos los elegidos y los otros son los pecadores, hermanos. Cuidado con eso. Cuidado con eso porque Pedro lo dice muy claramente, no llames impuro a nadie, a nadie. Cuidadito usted por estar caminando en el camino de fe, su mente hace categorías de personas. Además, siempre lo he dicho yo, uno no compara su espiritualidad con el otro, porque uno se puede sentir mejor, porque no hace lo que el otro hace. Y entonces una señora en Cali, me acuerdo muy bien que esto por alguna razón Dios lo dijo, y la señora llegó y decía, ay padre, usted es muy exagerado. Yo estoy convencido que los que bailan salsa y se van a una discoteca a bailar son pecadores. Yo le doy gracias a Dios porque mientras ellos están bailando yo estoy en el Santísimo. ¿Usted qué piensa? Yo le dije, hija mía, pues si saben bailar, porque si no saben bailar, ¿para qué van a ir a hacer el ridículo en una discoteca? Le digo yo, hija, no, ese no es el problema. El problema es que si a mí me pide Dios que a las 3 de la mañana me levante a rezar, hágalo. Disfrute su oración a las 3 de la mañana. Yo no soy capaz, no me lo ha pedido a mí, pero no significa que porque usted se levante a las 3 y yo me levante a orar a las 5, usted va a ser mejor que yo porque levanto. No, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene que ver. Usted lo pidió a las 3, a mí me lo pide a las 5, a las 6, a otro lo pide a las 9, pero no significa que usted sea mejor porque cortó un poco de sueño para rezar. Pues usted lo pidió a usted porque se lo pidió, a mí me lo pide otra hora, pero no significa que el pago sea diferente. Acuérdese la parábola del que le paga a todos a la misma hora trabajando en diferentes horas. Pilas con esto, no somos, todos los seres humanos somos dignos de tener a un Dios en el corazón. Y el ser humano que usted considere por sus actos que está muy perdido, también eso es un proyecto de Dios de conversión. Nunca se le olvide eso, porque no puede llamar impuro a ninguno. Mire lo que sigue diciendo, a mí me encanta esto. Por eso, al ser llamado, he venido sin dudar. Les pregunto, pues, ¿por qué motivo me han enviado a llamar? Cornelio contestó, hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo haciendo la oración de nona en mi casa y de pronto se presentó delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y se han recordado tus limonas ante Dios. Envía pues a Jope y a llamar a Simón llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Al instante mandé enviados donde ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros en la presencia de Dios estamos dispuestos para escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor. A mí me encanta eso porque es que nunca nos vamos a cansar de crecer. Nunca nos vamos a cansar de crecer espiritualmente, nunca nos vamos a cansar de crecer. A mí me encanta Cornelio cómo lo manda a llamar y decirle, mire, yo tuve una visión, yo lo mandé a llamar. Aquí estamos, ¿qué tiene que decirnos? ¿Qué tiene que decirnos? No para descrestarnos, sino porque es que Dios lo mandó para acá. A veces uno es tan terco, hermanos. Uno en las confesiones se vuelve muy terco, uno quiere que Dios le diga lo que uno quiere que escuchar. Uno en las direcciones espirituales quiere que le diga lo que Dios quiere escuchar. Y a veces se nos olvida, hermanos, que el acto de humildad de Cornelio era un hombre muy poderoso, hermanos, un hombre que no necesitaba un mensaje de estos, menos de Pedro. Cornelio era un hombre poderoso, sabía lo que quería en su vida, era un hombre que tenía una gran influencia en el Imperio Romano, que era el que estaba encima del pueblo israelita, era un hombre que tenía un poder de convencimiento y un poder físico y militar muy grande, o sea, no podía descrestarlo nada más de lo que él podía tener, más un hombre muy rico. ¿Cómo llama a Pedro en la humildad de su corazón a decirle, tienes algo que decirme de parte de Dios? A mí me encanta eso, a mí me encanta esta carta, hermano, esta carta le dice a uno, oiga, bájese el curubito, créase que es un ser humano común y corriente y que lo que tiene usted no le garantiza que no necesite un poquitico de Dios en su vida. Y Pedro le dice, a ver, ¿por qué me mandaron a llamar? Cornelio le cuenta, mira, yo vi una visión, en la visión que hay un Pedro que está en donde Simón, el curtidor, y lo mandamos a llamar porque es que tienes algo que decirnos de parte de Jesús. Ojalá todos nosotros le dijéramos al Señor, Señor, que mandes personas que tengan algo que decirme a mí, que no lo tengo todo listo en esta vida. Cornelio es el prototipo del que tiene todo y no lo tiene nada, pero también lo tiene todo porque necesita más de Dios.
El amor es todo o nada, siempre lo he dicho yo, y voy a terminar aquí antes de decir el discurso de Pedro en la casa de Cornelio, que eso lo voy a hablar dentro de 8 días, pero permíteme una reflexión, dos reflexiones de esos permisos que uno se da. La primera, oiga, el amor siempre busca más, crecer y crecer. El amor nunca es para abajo, sino para arriba, el amor siempre quiere más, el amor es como esa necesidad de crecer, de aprender, de sentir, de amar, o sea, el amor es una cosa que crece, por eso con Dios es todo, es nada. Y a mí me encanta porque Cornelio lo tenía todo y quería saber más, quería que Dios le hablara más, quería que el Señor le conversara más, quería que cada día su palabra fuera real. Santa Teresa de Jesús decía que era tanta la necesidad de encontrar con Dios que hablaba siempre y siempre con Él y Él tenía que decirle algo y lo buscaba. Y a veces nosotros decimos que una sola palabrita va a estar así, pero es que bastará para hoy, tal vez para mañana es otra palabra, tal vez la vida no se contenta con momentos que tuve muy bonitos con Dios, sino con momentos que tengo bonitos con Dios. El peor error de un predicador o el peor error de una persona que dirige un grupo o del que cuenta un testimonio es cuando cuenta el testimonio de lo que ha pasado en su vida, pero se le olvida que la vida sigue adelante y se le olvida que el testimonio también tiene que ser de lo que está pasando ahora en su vida. Ahora. O sea, si yo cuento mi testimonio de 20 años atrás de un trasplante, usted dice, wow, pero padre, fueron 20 años. Sí, yo puedo contar testimonios de 20 años atrás, pero eso significa que Jesús se quedó 20 años atrás y se fue. Yo tengo que contar hoy el de hoy y lo que pasa hoy. O sea, yo no puedo quedarme simplemente contando historias de lo que pasó y se me olvida que también tengo que contar historias de lo que me está pasando. Si hoy en la vida ves un milagro de Dios, seguro es que porque la experiencia que tienes con Dios hoy tiene que ser mucho más profunda, porque no es que la historia hacia atrás, la historia de redención suya y mía, la historia de salvación, se haya quedado puntualmente en uno o dos regalos maravillosos de parte de Dios. Él todos los días nos lo da y a veces se nos olvida y nos quedamos contando testimonios de lo que fue, de lo que pasó y no de lo que está pasando. O sea, la primera recomendación para empezar a escuchar a Cornelio, a Pedro en la casa de Cornelio, que es uno de los discursos más espectaculares en el texto de los Hechos de los Apóstoles. Y segundo, no se te olvide la invitación, el Congreso de Sanación Interior que vamos a hacer desde Monticello, que se llama Si quieres puedes sanarme, te lo aseguro que va a ser una bendición, una unción, te lo aseguro que Dios te va a tocar a ti y me va a tocar a mí, que permítame Dios que sea el instrumento que Él va a hablar conmigo. Te quiero invitar de verdad, te quiero invitar de corazón. Si tú dices, oiga, yo quiero, pero mire, cuando las cosas son de Dios y esto es una ley de espiritual sí o sí, usted me está escuchando algo y algo hace como resuena en el alma, o sea, como un resonar en el alma, mientras yo estoy predicando como que su corazón hizo así. Significa que eso le está diciendo el Espíritu Santo es para usted. Lo que pasa es que la mente lo divaga, lo distrae, es como que la mente le da 3 vueltas y de pronto lo que hace la mente es olvidar el toque. Cuando yo estoy hablando de esto y su corazón hace club, no le meta más cabeza al asunto, seguramente es porque Dios te quiere aquí. Pero si yo te estoy hablando de este Congreso de Sanación y usted me está escuchando tranquilo y usted dice, y se le viene a la cabeza a alguien, hágale caso que el Señor está diciendo, invite a esa persona. Vale 20,000 pesos, eso es una cosa simplemente para valorar la cosa. Es una cosa de valoración, o sea, cuando yo pago valoro algo y lo valoro para mí y además nos ayudas un poco también en los gastos de Monticello. Pero más que esto del valor económico, que es muy insignificativo, es, oiga, qué rico que usted sea el portador de la sanación interior de alguien que de pronto el Señor le está diciendo que se lo regale, o se lo dé, o se lo llame, o le diga, vea esto. Ahorita le voy a poner aquí, en la parte de abajo, un banner que llaman ahorita los especialistas, yo que hasta eso ya aprendí, mi hijo. Y el banner dice dónde se puede escribir, lo voy a nombrar, se llama eventos.monticello con una sola l.org. Ahorita lo voy a poner aquí grande. Y entonces le va a salir grande, ya le está saliendo grande, mire, le está saliendo grande. Y es ahí donde usted le puede anotar ahí, simplemente lo anota en cualquier buscador y le da clic y directamente lo entra a la página y empieza a darle todos los procedimientos para poder anotarse y todas las recomendaciones para poder anotarse. Si usted lo escuchó y le resonó el corazón, no le haga caso a su mente, que la mente está diciendo, otra vez, no, ¿qué más? No, eso es simplemente para que no se vea la bendición. Y si siente en su corazón y en su mente a alguien que se le vino y dice, uy, mientras el padre Alego estaba hablando, se me vino esta persona, llámele y dice, mire, yo no sé por qué, pero siento que esto es para usted, anote este link, éntrese a eso, que el 7 de noviembre a las 9 de la mañana nos vemos. Pero nos vemos de verdad para este Congreso de Sanación. Dura 2 horas y media, de 9 a 11:30 de la mañana, toda la mañana en reflexión de sanación, en oración de sanación.
Y te darás cuenta que ese sábado vas a dar un testimonio real como yo lo voy a dar del poder, la misericordia y el amor de Dios en nuestras vidas. Familia, Dios los bendiga. Ahí está. Ahí aparece. No se lo olvide anotarse. Bendiciones. Feliz día. Dios los bendiga.